Esto me pasó la semana pasada, necesito que lo escuches por favor. La lluvia golpeaba los cristales del Hotel Mirador cuando llegaste esa noche de octubre. No era tu destino original, pero una tormenta había cerrado la carretera principal y el GPS te había desviado hacia este lugar perdido entre las montañas. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente, Hotel Mirador, vacantes. El lobby olía a madera vieja y café recalentado. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con bigote gris te recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Habitación 237, dijo, deslizando una llave de metal sobre el mostrador. Segundo piso, al final del pasillo. El ascensor no funciona desde hace una semana. Durante la cena en el pequeño restaurante del hotel, observaste a los otros huéspedes. Había pocos, una pareja de ancianos que apenas se dirigían la palabra, una mujer de negocios que no dejaba de revisar su teléfono, y un hombre con sombrero que leía un periódico en la mesa del rincón. La comida era sorprendentemente buena. La camarera, una joven con el cabello recogido en una coleta, se movía silenciosamente entre las mesas. Cuando le preguntaste cuántos huéspedes había, susurró, ustedes 5, más el señor Valdés en la habitación 201. Pero él, rara vez baja a cenar. A las 2:47 de la mañana, un grito desgarrador te despertó. Venía del piso de abajo. Te asomaste al pasillo y viste luces encendiéndose en otras habitaciones. La mujer de negocios ya estaba en el pasillo, con una bata azul. ¿Escuchaste eso?, preguntó con voz temblorosa. Bajaron las escaleras juntos. En el lobby, el recepcionista hablaba por teléfono con expresión grave. Al verlos, colgó rápidamente. Pequeño incidente, murmuró. Nada de qué preocuparse. Vuelvan a sus habitaciones. Pero desde el pasillo del primer piso llegaba un murmullo de voces y luces de linternas. A la mañana siguiente, la policía había acordonado la habitación 201. El señor Valdés había sido encontrado muerto en su cama. Oficialmente, había muerto de un infarto, pero algo no cuadraba. ¿Por qué había gritado? ¿Y por qué el recepcionista parecía tan nervioso? Durante el desayuno, notaste que la pareja de ancianos había desaparecido. Sus platos estaban intactos en la mesa, pero sus maletas ya no estaban en su habitación. La camarera, al servir tu café, susurró, el señor Valdés no tenía problemas del corazón. Lo sé porque era mi abuelo. Decidiste investigar. En la habitación de al lado de la 201, encontraste una ventana abierta que daba a un estrecho callejón. En el suelo, pisadas en el barro que llevaban hacia el bosque. El hombre del sombrero te vio husmeando y se acercó. Era detective antes de jubilarme, dijo en voz baja. Ese grito no era de dolor físico. Era de sorpresa. De terror. Alguien entró a esa habitación anoche. Te mostró algo en su mano, un botón dorado, del tipo que usan los uniformes elegantes. Esa noche, fingiste dormir pero permaneciste alerta. A las 2:30 de la mañana, escuchaste pasos en el pasillo. Desde la mirilla de tu puerta, viste al recepcionista dirigirse hacia las escaleras, pero no hacia arriba, sino hacia una puerta que no habías notado antes, el sótano del hotel. Lo seguiste sigilosamente. En el sótano, había una oficina improvisada llena de documentos y fotografías. El recepcionista estaba quemando papeles en una chimenea pequeña. Entre las fotografías reconociste al señor Valdés, pero más joven, vestido con uniforme de policía. Y junto a él, también más joven, el recepcionista. El ex detective te encontró en el sótano. Juntos confrontaron al recepcionista, quien finalmente confesó. Valdés era mi compañero hace 30 años. Descubrimos un caso de corrupción en la policía, pero él decidió quedarse callado a cambio de dinero. Yo fui el único que testificó y me echaron de la fuerza por desleal. Perdí mi carrera,
mi familia, todo. Cuando lo vi registrarse aquí hace una semana, usando un nombre falso, supe que finalmente había encontrado la oportunidad de confrontarlo. Pero no lo maté. Fue su conciencia la que lo mató. Cuando le mostré las pruebas que había guardado todos estos años, simplemente se desplomó. La policía se llevó al recepcionista para interrogarlo. El hotel cerró temporalmente. Mientras empacabas tus cosas, la camarera te entregó una nota. Gracias por ayudar a descubrir la verdad sobre mi abuelo. No era perfecto, pero merecía que su historia real saliera a la luz. Elena. Al salir del Hotel Mirador, miraste hacia atrás una última vez. El letrero de neón ya no parpadeaba. En su lugar, había un cartel, cerrado por renovaciones. Pero sabías que algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden renovar completamente. La herencia de los fantasmas. Elena había heredado la casa de su bisabuela sin saber que junto con las paredes carcomidas y los muebles cubiertos de polvo, también heredaba una tradición que se remontaba a siglos atrás. La primera noche en la vieja mansión, mientras organizaba los papeles amarillentos del desván, encontró un diario encuadernado en cuero negro. Las páginas crujían como huesos quebrados al abrirlo. 15 de octubre de 1892, he completado el ritual. Las sombras me obedecen ahora, pero el precio es más alto de lo que imaginé. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La letra era idéntica a la suya. Durante los días siguientes, extraños sucesos comenzaron a manifestarse. Las velas se encendían solas en la cocina, formando un círculo perfecto. Los espejos reflejaban figuras que no estaban en la habitación. Y por las noches, Elena escuchaba susurros que parecían emerger de las propias paredes. Ven a nosotras, completa lo que comenzamos. Desesperada por respuestas, continuó leyendo el diario. Cada entrada revelaba rituales más oscuros, pactos con entidades innombrables y el terrible destino que aguardaba a cada mujer de su linaje al cumplir los 25 años. Elena acababa de cumplir 24. El diario describía un ritual llamado la transferencia. Cada generación, la mujer mayor de la familia debía pasar sus poderes a la siguiente antes de que las sombras la consumieran por completo. Pero su bisabuela había muerto antes de completar el proceso. Ahora las entidades reclamaban lo que se les debía. Una noche, Elena despertó flotando a 3 metros del suelo. Las sombras se movían por las paredes como serpientes líquidas, y una voz que reconoció como la de su bisabuela le habló desde el más allá. Niña tonta, creíste que podrías escapar del legado familiar. Pero la sangre llama a la sangre, y el pacto debe cumplirse. Elena tenía dos opciones: completar el ritual y condenarse a una vida de servitud a las sombras, o rechazarlo y ser consumida por ellas antes del amanecer. Con manos temblorosas, preparó el círculo de sal y sangre en el sótano, siguiendo las instrucciones del diario. Las velas negras proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra húmeda. Mientras recitaba las palabras en un idioma que no conocía pero que brotaba naturalmente de sus labios, sintió como algo antiguo y hambriento despertaba en su interior. Las sombras se congregaron a su alrededor, susurrando secretos que harían enloquecer a cualquier mente mortal. Cuando el ritual terminó, Elena ya no era la misma. Sus ojos ahora reflejaban una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Podía ver a través de las dimensiones, comunicarse con los muertos y manipular la realidad con un simple pensamiento. Pero el poder tenía un precio. Cada uso de la magia la acercaba más a convertirse en una de las sombras que ahora la servían. Mientras escribía en un nuevo diario, Elena sonrió con una expresión que hubiera aterrorizado a cualquiera que la conociera. 16 de octubre de 2024, he completado el ritual. Las sombras me obedecen ahora, pero el precio es más alto de lo que imaginé. Debo encontrar a la siguiente en el linaje antes de que sea demasiado tarde. En algún lugar del mundo, una prima lejana de Elena acababa de recibir una misteriosa herencia, una vieja casa y un diario encuadernado en cuero negro. El ciclo continuaba. La brujería no es un don que se recibe, sino una maldición que se hereda. Y en la familia Blackwood, la herencia siempre cobra su precio. Los pactos de mamá.
siempre supe que mamá era diferente. No por las cosas obvias que hacía durante el día, cocinar, limpiar, sonreír cuando los vecinos preguntaban por la familia. Era por lo que hacía cuando creía que yo dormía. A los 8 años, comencé a escuchar los susurros que salían de su habitación a las 3:33 de la madrugada. Exactamente a esa hora. Cada noche. Acepto el intercambio, mi sangre por su protección. Al principio pensé que hablaba por teléfono. Pero cuando me asomé por la rendija de la puerta, la vi arrodillada frente a un espejo negro, con velas rojas encendidas a su alrededor. Hablaba con su reflejo, pero la cosa en el espejo, esa cosa no era mamá. Después de esa primera noche, nuestra vida cambió. Papá consiguió un ascenso que nadie esperaba. Yo dejé de enfermarme, a pesar de que todos los niños de la escuela caían con gripe. Nuestra casa, que siempre había sido modesta, comenzó a llenarse de cosas nuevas. Pero mamá empezó a cambiar también. Sus ojos, que antes eran de un café cálido, ahora tenían destellos dorados que brillaban en la oscuridad. Sus manos, que solían ser suaves cuando me acariciaba el cabello, ahora estaban siempre frías. Demasiado frías. Y las cicatrices. Pequeños cortes que aparecían en sus brazos y que ella explicaba como accidentes en la cocina. Yo sabía que mentía. A los 12 años, finalmente me armé de valor para bajar al sótano mientras mamá hacía las compras. Lo que encontré allí cambió todo lo que creía saber sobre mi madre. Un altar improvisado ocupaba el centro del cuarto. Velas negras derretidas formaban charcos de cera sobre una mesa de madera manchada. Había frascos llenos de líquidos extraños, fotografías nuestras rodeadas de sal, y en el centro, un libro abierto escrito en un idioma que no reconocía. Pero lo que más me perturbó fueron las fotos. Docenas de fotografías de nuestra familia, pero en cada una había personas tachadas con tinta roja. Y junto a cada foto tachada, había una fecha. La fecha de su muerte. Mi tío Carlos, muerto en un accidente automovilístico el mes pasado. Mi prima Ana, cáncer fulminante, 3 meses atrás. El abuelo, infarto mientras dormía. Todas las fechas coincidían exactamente con las que estaban escritas en el libro. Esa noche esperé despierto hasta las 3:33. Cuando escuché los susurros, no pude contenerme más. Abrí la puerta de su habitación sin golpear. Mamá estaba allí, con un cuchillo en la mano y mi fotografía sobre el altar portátil que había montado sobre su tocador. Una gota de su sangre cayó sobre mi imagen. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Se volteó hacia mí, y por un momento, no reconocí a la mujer que me había criado. Sus ojos brillaban con esa luz dorada antinatural, y cuando sonrió, vi que sus dientes eran más afilados de lo normal. Protegiendo a mi familia, me dijo con una voz que no era completamente suya. ¿No entiendes? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a mis pactos. Pero los pactos requieren renovación. Fue entonces cuando entendí. Las muertes en la familia no eran coincidencias. Era el precio que mamá pagaba para mantener su poder. Y ahora, mirando mi foto manchada con su sangre, comprendí quién sería el siguiente pago. Han pasado 5 años desde esa noche. Mamá murió en un accidente extraño, la encontraron en el sótano, rodeada de velas apagadas, con una sonrisa en los labios y los ojos vacíos. Heredé la casa, y con ella, todos sus secretos. El libro sigue en el sótano. A veces, cuando no puedo dormir, bajo a leerlo. Cada página revela más sobre los pactos que mamá hizo, las entidades con las que negociaba, y el precio que pagaba por mantenernos a salvo. Pero lo más aterrador es la última página del libro. Está escrita con mi letra, aunque yo nunca escribí esas palabras. El pacto continúa. La sangre llama a la sangre. El hijo completará lo que la madre comenzó. Anoche, a las 3:33, escuché susurros saliendo de mi habitación. Cuando me levanté para investigar, vi mi reflejo en el espejo del baño. Pero la cosa que me miraba desde el cristal no era yo. Tenía los ojos dorados de mamá. Y sonreía con sus dientes afilados. Los pactos nunca terminan. Solo cambian de portador. Y mamá siempre supo que yo sería el siguiente. Cuando las sombras se llevaron a Michi, mi compañero de siempre. Michi había sido mi mejor amigo durante 8 años.
Un gato naranja con manchas blancas que siempre dormía en mi cama y me recibía con ronroneos cada vez que llegaba a casa. Era el tipo de gato que te seguía por toda la casa, como si fuera un perro pequeño y peludo. Todo cambió después de esa tormenta de octubre. Había estado lloviendo durante 3 días seguidos, y Michi se comportaba nervioso. Se escondía debajo de la cama y se negaba a comer. Pensé que era por los truenos, pero cuando finalmente salió, algo había cambiado en él. Sus ojos ya no me miraban con el mismo cariño. Había algo frío y calculador en su mirada que me puso los pelos de punta. Los primeros signos. Al principio fueron pequeñas cosas que traté de ignorar. Michi comenzó a caminar sin hacer ruido, como si sus patas no tocaran el suelo. Dejó de ronronear por completo, y cuando maullaba, el sonido salía distorsionado, como si viniera de una garganta demasiado profunda. Una noche lo encontré parado en la cocina, completamente inmóvil, mirando hacia la pared. Cuando me acerqué, vi que estaba observando algo que yo no podía ver. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. «Michi, ¿estás bien, gordito?», le pregunté, usando el apodo cariñoso que siempre lo hacía correr hacia mí. Esta vez, se volteó lentamente y me gruñó. No fue el gruñido de un gato asustado o molesto. Era algo gutural, amenazante, como si proviniera de un animal mucho más grande. La transformación. Con el paso de los días, Michi se volvió irreconocible. Su pelaje, que antes era suave y brillante, comenzó a verse opaco y desaliñado. Perdió peso rápidamente, pero no porque no comiera. De hecho, empezó a comer cosas que no debería, plantas venenosas del jardín, insectos, e incluso encontré restos de un ratón que había despedazado de manera brutal. Pero lo más perturbador eran sus ojos. A veces, cuando lo miraba, juraba ver llamas diminutas danzando en sus pupilas. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Michi estaba sentado en mi cómoda, mirándome fijamente. Cuando encendí la luz, pude ver que sus ojos brillaban con una luz propia, como brasas en la oscuridad. «No eres Michi», susurré, y por primera vez en años, tuve miedo de mi propio gato. Él inclinó la cabeza hacia un lado, como si hubiera entendido perfectamente lo que dije, y luego hizo algo que me heló la sangre, sonrió. Los gatos no pueden sonreír, pero Michi lo hizo, mostrando todos sus dientes en una expresión completamente humana y malévola. La batalla por su alma. Desesperado, busqué ayuda. Visité a una mujer mayor del barrio que tenía fama de saber sobre estas cosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, su expresión se volvió grave. «Tu gato ha sido poseído por algo muy antiguo», me dijo. Los animales son más susceptibles a las influencias demoníacas porque no tienen las barreras mentales que tenemos los humanos. Pero también significa que su alma pura está luchando contra la presencia oscura. Me dio una serie de instrucciones, círculos de sal, agua bendita y ciertas oraciones que debía recitar. Pero me advirtió que el proceso podría ser peligroso tanto para Michi como para mí. Esa noche, preparé todo como me había indicado. Cuando Michi entró a la habitación, inmediatamente comenzó a sisear al ver el círculo de sal. Sus ojos se encendieron como carbones y comenzó a caminar en círculos alrededor de la barrera, como un depredador estudiando a su presa. Cuando comencé a recitar las oraciones, Michi se volvió completamente loco. Comenzó a maullar de una manera que nunca había escuchado antes, como si múltiples voces salieran de su garganta. Se lanzó contra las paredes, se arañó a sí mismo, y por un momento terrible, sus ojos se pusieron completamente blancos. El sacrificio. Durante horas, Michi luchó contra lo que sea que lo estuviera controlando. Podía haber momentos en los que mi gato real aparecía. Sus ojos volvían a su color normal por unos segundos, y maullaba de la manera dulce que siempre lo hacía. En esos momentos, se acercaba al borde del círculo de sal y extendía su patita hacia mí, como pidiendo ayuda. Pero la cosa oscura siempre regresaba, más fuerte y más violenta cada vez. Hacia el amanecer, algo cambió. Michi se calmó repentinamente y se sentó en el centro de la habitación. Cuando me miró, reconocí a mi gato en sus ojos. Era él, completamente él, por primera vez en semanas. «Lo siento», susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas.
Siento no haber podido salvarte. Michi se acercó lentamente, ignorando la sal que ahora parecía no afectarlo. Se subió a mi regazo y ronroneó una última vez, como solía hacer cuando era cachorro. Pude sentir como su cuerpecito temblaba del esfuerzo de mantener el control. Entonces, me miró directamente a los ojos y maulló suavemente, como diciéndome adiós. Un segundo después, colapsó en mis brazos. El adiós. El veterinario dijo que había muerto de un fallo cardíaco repentino, probablemente causado por el estrés. No mencioné nada sobre la posesión, nadie me habría creído. Enterré a Michi en el jardín, bajo el árbol donde solía dormir las tardes de verano. Puse una pequeña piedra con su nombre y las fechas de su vida, una vida que había sido cortada por fuerzas que nunca debería haber enfrentado. Esa noche, mientras lloraba en mi cama vacía, sentí un peso familiar acomodarse a mis pies. Por un momento, pensé que era mi imaginación, pero luego escuché un ronroneo suave y reconfortante. Cuando miré hacia abajo, no vi nada. Pero pude sentir la presencia de Michi, libre de la cosa que lo había atormentado, visitándome una última vez para decirme que estaba bien. Durante las siguientes semanas, ocasionalmente sentía sus patitas caminando sobre mi cama por las noches, o escuchaba su maullido característico cuando estaba triste. Nunca lo vi, pero sabía que estaba ahí, cuidándome como siempre lo había hecho. La mujer del barrio me dijo más tarde que los animales que mueren luchando contra la posesión a menudo se quedan un tiempo para proteger a sus seres queridos, como una forma de redimirse por lo que fueron forzados a hacer. Su legado. Han pasado 2 años desde que perdí a Michi. Ahora tengo una gatita pequeña, Luna, que encontré abandonada en la calle. Pero nunca olvidaré a mi compañero Naranja, que dio su vida luchando contra algo que era mucho más grande y más oscuro que él. A veces, cuando Luna está jugando, se detiene repentinamente y mira hacia un rincón vacío de la habitación. Luego ronronea y se comporta como si alguien le estuviera acariciando. En esos momentos, sé que Michi todavía está aquí, cuidando de la nueva bebé de la casa. Él nunca se fue realmente. Solo cambió la forma en que me acompaña. Y aunque su final fue trágico, sé que mi valiente Michi ganó la batalla más importante de todas, salvó su alma y la mía. Los gatos no son solo mascotas. Son guardianes, protectores silenciosos que a veces luchan batallas que nunca sabremos. Michi luchó hasta el final, y su amor fue más fuerte que cualquier demonio. ¿Te gustaron estos stories time de terror? ¿Qué otros te gustarían escuchar? Déjamelo saber en los comentarios.